Bueno, y le agradezco muchísimo a Armando Rodríguez Luna, el director de proyectos de CACEDE, que nos acompaña esta noche. Armando, ¿cómo estás? Bien, gracias Leonardo, gracias por la invitación. Bueno, y el presidente fundador de CACEDE, Raúl Benítez, investigador de la UNAM, el CISAN. Mi querido Raúl, ¿cómo Hola estás? Leonardo, buenas noches. Oye, Raúl, cuéntanos, impulsan ustedes junto con otras organizaciones, junto con otras instituciones, estos índices estatales de libertad de expresión. El tema de la libertad de expresión, y déjame ligarlo con el tema de los asesinatos de periodistas. Somos el país, entre comillas, en paz, o sea, en teoría somos un país que no tiene guerra, donde más asesinatos de periodistas hemos tenido en los últimos tiempos. ¿Debemos, digamos, pasar por alto todas estas cosas? Bueno, yo creo que no, Leonardo, porque el asesinato de periodistas tiene dos orígenes. Sobre todo se dan en el interior del país, en estados donde hay mucha incidencia de narcotráfico, pero también en estados donde hay mucha corrupción. Los periodistas son hostigados o por políticos cuando los periodistas empiezan a hacer investigaciones sobre corrupción, sobre impunidad, o por criminales. Por ejemplo, cuando el gobierno hace una ofensiva contra el huachicoleo, los periodistas que van atrás pues están indefensos, entonces los criminales, si no pueden atentar contra las fuerzas gubernamentales, pues se van contra los comunicadores, porque los comunicadores también están buscando información y quizás les afecten más que el propio gobierno. Pero México no tiene un sistema de protección efectivo. Hay mucha protección de periodistas, hay un sistema que protege periodistas que tiene alrededor de 1,000 personas bajo pues una protección especial por el hostigamiento que hay hacia ellos que y las tampoco amenazas. Funciona demasiado, no han muerto, Armando, varios que tenían ya esta protección. Estaba buscando el número, pero en lo que va de este año creo que tenemos ya 9, ¿no? Pues son de hecho 12. Leonardo, periodistas, 14 personas defensoras de derechos humanos también asesinadas en lo que va del año. Entonces, esto quiere decir justo que el sistema de protección, como bien señalaba en un principio Raúl, no solamente no está siendo inefectivo, sino que además evidentemente no está atendiendo las causas que generan la violencia o las diferentes formas de violencia hacia ambas poblaciones, y tampoco está creando nuevas condiciones para que se garantice la libertad de expresión. Oye, es decir, déjame preguntarte, porque han trabajado, y creo que es una dimensión muy novedosa, desde el ámbito estatal, o sea, no es solamente una generalización. ¿Es lo mismo en todo el país o cada región presenta particulares, Armando? Es muy importante esa pregunta, Leonardo, porque es muy heterogénea la calidad de los factores de riesgo que enfrentan periodistas y personas defensoras en el país. Una cosa es que, por ejemplo, en estados en donde la incidencia, la presencia de la delincuencia organizada no solamente genera riesgos y agresiones contra periodistas, sino que además genera contextos y estructuras de violencia hacia periodistas y personas defensoras debido a la colusión, por una parte, con estructuras municipales y estatales de gobierno, pero también con estructuras económicas. Entonces, ahí es donde decía yo que los sistemas de protección no van a las causas ni a la parte estructural. Y analizar a nivel estatal, como estamos proponiendo, las condiciones de la libertad de expresión, no solamente las agresiones, sino a otros muchos factores que influyen para que no existan las mejores condiciones para ejercer este derecho, que además es fundamental, ya se sabe de manera reiterada, para las condiciones democráticas de un país. Raúl, cuesta trabajo imaginar que un gobierno, más un gobierno democrático, esté desde el centro diciendo, a ver, permitan que haya ataques contra periodistas o contra organismos de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, pero leíamos el fin de semana el comunicado del subcomandante Marcos, ahora Galeano, diciendo, sigue el acoso sobre las organizaciones. Tuvimos el caso muy comentado de el muerto en Morelos por la defensa de, en fin, estaban en contra de la hidroeléctrica de Huesca. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Los gobiernos no pueden controlar eso y hay fuerzas oscuras que desde abajo están operando, o simplemente estamos ante un caso de impunidad como tantos otros, Raúl. Mira, los gobiernos son democráticos, pero el sistema de justicia está muy deteriorado. El sistema de justicia no tiene capacidades de investigación, y luego están penetrados los sistemas de justicia y las estructuras políticas en muchos estados de la República, sobre todo a nivel local y estatal. Un caso, por ejemplo, dramático fue el estado de Veracruz durante la gestión del gobernador Duarte. O sea, estaban asolando a todos los comunicadores, a todas las organizaciones sociales, incluso sectores académicos, y el gobernador decía, el Colegio de Veracruz le voy a quitar el presupuesto porque hay 2 investigadores que están investigando y están escribiendo cosas en mi contra, les quitaba el presupuesto.
Eso era lo de menos, pues quitarles el presupuesto a una organización. Represalia, pero es una represalia. Pero en el sur de Veracruz había asesinatos de periodistas con muchísima frecuencia. Entonces hay democracia, sí, pero hay impunidad, hay incapacidad del sistema judicial y hay colusión de autoridades con grupos y por ejemplo, en Veracruz, Cuitláhuac no ha logrado parar esto. Entiendo que le han matado 3, ¿no? En lo que él es gobernador. Pero el tema de Veracruz es que ya cuando una dinámica se abre, el gobernador puede decir yo quiero eliminar esto y se lo pueden indicar o sugerir en el gobierno federal, pero las estructuras locales están totalmente coludidas y los grupos criminales por decreto no se suprimen. Pregunta, ¿el presidente y los gobernadores le han dado la prioridad a este asunto que merece, Raúl? Sí, pero no. O sea, sí, pero no. ¿Cómo pueden ser las dos cosas? La prioridad es verbal. El Día de la Libertad de Expresión, pues yo estoy muy preocupado del asesinato de periodistas. Pero tú tienes que hacer un trabajo constante, día a día, para fortalecer el sistema de justicia. Detectar incluso donde hay irregularidades muy grandes en las investigaciones judiciales. Y ahí no se ha llegado. Sí. Hace unos días presentaba en este mismo espacio Edna Jaime el hallazgo. Y decía, pues el 94% de los expedientes no acaban en vincular a proceso a nadie. Es decir, el nivel de impunidad es de tal magnitud en este país que uno imagina pues muy complicado que ocurra o sea, que se investigue apropiadamente los asesinatos a periodistas o a defensores. Pero, ¿qué dimensiones o qué magnitudes tiene el índice estatal de libertad de expresión, Armando? Bueno, mira, el índice lo que propone es analizar con alrededor de 14 indicadores y casi 40 variables, diferentes aspectos clave. Aquí me parece importante justo señalar que este índice, como decíamos, se ha desarrollado para aplicarse a nivel estatal. Lo hicimos nosotros en 4 entidades, en Nuevo León, en Chihuahua, en Coahuila y en la Ciudad de México. Y en cada una... ejemplares, ¿eh? Así es, aquí tenemos el de la Ciudad de México. A ver, lo mostramos a la cámara, que nos pesque. Aquí tenemos Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León. Ajá. Y los otros ejemplares se nos terminaron, afortunadamente, porque esto ha generado un interés completo, ¿no? Ahorita te comento un poco sobre este informe, pero en principio con el índice lo que buscamos es analizar, decía, con 14 indicadores y alrededor de 40 variables, cuáles son las condiciones específicas, por ejemplo, en el caso de la protección y digamos, el andamiaje legal e institucional para la prevención y la protección. ¿Qué características tiene que tener un mecanismo para que sea eficiente? Te pongo un ejemplo. Los análisis de riesgo son fundamentales. Desarrollar capacidades de análisis de riesgo a nivel estatal para justamente identificar cómo es que varían estas dinámicas, no solamente por sexenio, no solamente por gobernador, sino incluso por dinámicas criminales. Esto es fundamental. Nosotros identificamos que hay elementos concretos que deben de tener, en este caso, andamiajes institucionales para mejorar su sistema de protección. Comprendo. Analizamos también lo que es el sistema de acceso a la información pública a nivel estatal, que es un correlato esencial de la libertad de expresión, el acceso a la información. También analizamos cuál es el ecosistema de medios de comunicación a nivel estatal, analizando televisión, radio y prensa. Y aquí lo que nos interesa justo es la oferta, la pluralidad de voces, la pluralidad de información. También analizamos la independencia de medios, es específicamente la relación con el gobierno a través de publicidad oficial. Y como sabemos aquí, pues hay un mal nacional que aterriza también a lo estatal, no hay reglamentación en torno a el uso de este recurso y la distribución del mismo. Es una discrecionalidad rampante cómo es que se da este recurso. Y la otra, finalmente, las condiciones de seguridad. Términos de homicidios, de agresiones. ¿Cómo se da y para qué se usa, no? Sobre todo para qué se usa, porque al final de cuentas ahí hay prácticamente una beta en la cual se tiene que no solo analizar, sino sobre todo profundizar. Sí, el grupo de Jacqueline Pechard ha trabajado profundamente en eso y bueno, tenemos el modelo de la ley uruguaya, dicen que podría ser una experiencia. Pero de este informe, Libertad de Expresión, informe 18 avances y tareas pendientes, Raúl, ¿qué le cuentas al auditorio? Bueno, mira, estos documentos pueden ser consultados a detalle por la audiencia en la página web www.cacede.org. Ahí los pueden leer a detalle. El tema es la gravedad. La gravedad es que México, con mucha democracia, mucho cambio de gobierno y todo lo que tú quieras, pero no se aterriza a la democracia a nivel local, no se aterriza la garantía a los comunicadores, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, incluso a los académicos, porque ahora también está el tema de que pues un académico puede hacer una investigación y le pueden decir que sus datos no son correctos y puede haber hasta hostigamiento, digamos, laboral o insinuaciones. Los periodistas a menudo que bajan de nivel
y sobre todo a nivel municipal están en más riesgo. Los periodistas a nivel nacional en la Ciudad de México pues están Tienen mucho más protegidos, ¿no? tienen más visibilidad. pero también enfrentan agresiones y riesgos distintos. De hecho, lo que analizamos en el índice de la Ciudad de México justo es una contradicción interesante, en donde si bien hay una libertad de expresión, hay una pluralidad de medios, también es cierto que hay ciertos fenómenos que restringen estos elementos. Por ejemplo, las manifestaciones en la vía pública. Es ampliamente conocido que periodistas, cuando hacen cobertura de muchas de estas manifestaciones, son agredidos en algunas ocasiones por algunas organizaciones civiles y manifestantes, y también por instituciones policíacas. Y curiosamente, los manifestantes también son agredidos por instituciones policíacas. Por eso es un triángulo muy interesante que al final de cuentas tiene que aterrizarse en medidas concretas para evitar una cantidad importante de agresiones. La Ciudad de México, a nivel país, es la que mayor cantidad de agresiones registra por instituciones oficiales como la Comisión de Derechos Humanos del DF y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones civiles varias. Es la que más registra agresiones contra periodistas y personas defensoras. Entonces, son fenómenos diferentes, claro, no es Guerrero, no es Sinaloa, pero sí es un fenómeno distinto. Y bueno, aquí lo que buscamos es analizar concretamente cómo es que se pueden mejorar estas acciones del gobierno del Estado. Y vale la pena señalar, Leonardo, finalmente en este término, que es un trabajo colaborativo con organizaciones civiles y con instituciones académicas de cada uno de los estados en los que implementamos esta información. Nos parece clave involucrar a instituciones académicas porque tienen un papel ahí y también son, pues digamos, fuente de agresiones, ¿no? Más bien objeto de agresiones. Nos quedan 20 segundos, Raúl, es parte también del espíritu de CACEDE, ¿no? Es decir, una organización abierta, proporcionar elementos para debatir sobre los temas específicos de seguridad y democracia. Mira, muy sintéticamente, Leonardo, el concepto de libertad de expresión no solo es a los periodistas, obviamente se concentra ahí, es defensores, es manifestantes, por ejemplo, agresiones a minorías que se manifiestan en la calle, por ejemplo, la comunidad LGTB, es agresiones, pues incluso a nivel individual, el feminicidio, por ejemplo, si una mujer quiere vestirse de una forma que no le gusta a su esposo, a su novio, puede ser agredida. Entonces, aquí el tema es la justicia. O sea, la democracia pasa por el nivel de justicia, pasa por el nivel político. En la Ciudad de México quizás son las expresiones políticas las más importantes. En la provincia es donde hay más crimen organizado, que están totalmente impunes y hacen lo que quieren los criminales. Muy bien. Pues Raúl Armando, muchísimas gracias por venir. Gracias, Leonardo. Bueno, pues ahí tiene usted disponibles todos estos documentos en la página de CACEDE, écheles un vistazo.